para a los criminales de guerra del nazismo. Algunos fueron capturados, algunos se suicidaron, caso Himmler, que lo encontraron ya muerto. German se suicida dentro de la celda, algunos van a juicio, el famoso juicio de Nuremberg, algunos nunca más pueden ser encontrados, algunos son condenados en ausencia, como es el caso de Bormann. Hitler, por ejemplo, nunca fue condenado ni fue enjuiciado, y recién se declaró su muerte en Alemania en 1955, a pesar de la historia del suicidio del búnker, que todavía hay hipótesis que dicen lo contrario, que escapó y que no se suicidó. Y entre los que escaparon, escapa Eichmann. Adolf Eichmann era el autor o el mentor de la solución final, que era el nombre que se utilizó para la construcción de los famosos campos de exterminio en el en Polonia, donde millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas y fueron cremados sus cuerpos, ¿no? Los famosos hornos. Eichmann escapa y hay un alemán de origen judío, Lothar Hermann, que vino después de la guerra argentina, estaba casi ciego, y él identifica a este personaje que se hacía llamar Ricardo Klement, empieza a denunciarlo, lo denuncia durante años, del año 54 hasta el 59, al gobierno argentino, lo denuncia ante Alemania, lo denuncia ante Israel, y bueno, en 1960 se produce lo que se conoce hoy como el operativo Garibaldi o Operación Final, que hay una película incluso en algunas de estos canales de películas que vemos habitualmente en los cables, que hablan de este tema, y es secuestrado en Argentina, llevado a Israel, es condenado a muerte, se lo cuelga, se lo crema y sus cenizas fueron desparramadas por el mar Mediterráneo. Bueno, el Lothar Hermann fue durante muchos años una pieza clave en esto, pero no era reconocido su trabajo, ¿no? Muchos años después el gobierno de Israel reconoce que él fue el denunciante, que no fue Simon Wiesenthal, como se dijo en su momento, y incluso se le paga una recompensa. Lothar Hermann terminó sus días en Coronel Suárez, ahí están sus restos en el cementerio de Suárez, y me pareció importante, a 60 años que se cumplieron ahora justamente en mayo de la captura de Eichmann en Buenos Aires, su secuestro, traslado a Israel y su juicio, poder retraer esta historia y hablar con sus familiares más directos que quedan, que es una sobrina nieta que está trabajando justamente en construir parte de esta historia. Y el otro chico que habla, ¿quién es? Es su compañero Ariel Mereles, su compañero en la vida, no sé si es el esposo o el compañero de Liliana, y juntos están trabajando en este proceso de investigar y de tratar de hacer un poco de revisionismo histórico, porque cada vez que uno empieza a abrir páginas de estas historias se encuentra con tres que no cierran, ¿no? Así que bueno, eso es parte de lo que hacen. La semana pasada, creo que fue el sábado, yo lamentablemente no pude participar, pero hubo un homenaje que se hizo online, organizado por la Comuna Coronel Suárez, y Liliana Hermann y Ariel Mereles justamente, que trataron de homenajear a este héroe que está sepultado, héroe mundial, podemos decir, que está sepultado en Suárez. Bueno, muy bien, escuchamos la entrevista. Estamos al aire con Lilian Hermann, con Ariel Mereles. Ambos están en este momento en Buenos Aires y bueno, hay estos días hay aniversarios que se cumplen y en plena pandemia por ahí nos olvidamos de algunas cosas, pero en el año 1960 sucedió un hecho importante en Argentina. Era secuestrado Adolf Eichmann, nada más y nada menos que uno de los autores de la solución final que tuvo que ver con todo el Holocausto. Uno de los mayores criminales que tuvo el nazismo fue llevado a Israel y allí fue enjuiciado y condenado a muerte. Pasados 60 años, hace unos días, hubo un homenaje a Lothar Hermann, una persona que vivió sus últimos tiempos en Coronel Suárez, y justamente entre Liliana, Ariel y la comuna de Suárez organizaron ese homenaje. Les doy la bienvenida a nuestro programa Mañanas Urbanas, Ariel, Lilian, y por favor les pido que nos cuenten cuál es la relación entre Eichmann y Lothar Hermann y quién era Lothar Hermann. Bueno, yo soy sobrina nieta, Liliana, de Lothar Hermann. Lo que hicimos el otro día fue un homenaje, digamos, por la gran valentía de Lothar en haber denunciado al criminal nazi Adolf Eichmann, y bueno, ese homenaje se hizo de forma virtual con personas en realidad de todos lados, ¿no? Tanto de Argentina como del exterior. Así que era un poco el contar la vida de Lothar,
las peripecias que ha pasado por haber denunciado al criminal, que fue perseguido, y un poco también la búsqueda de los orígenes. ¿Cuál fue esa vida anterior de Lothar antes de llegar a Argentina? ¿Cuál fue su paso por Alemania y su relación con el nazismo? Porque Lothar era alemán y con raíces judías. ¿Y cuál fue su vida en Alemania antes de venir a Argentina? Sí, él era un judío alemán. Él en Alemania él era gestor, trabajaba en un estudio de abogados, y así fue como aprendió el oficio de tramitar ciudadanías y todo tipo de trámites a distintas partes del mundo, digamos. Bueno, y digamos, él durante, digamos, el comienzo del nazismo, él tenía, digamos, una ideología muy marcada, es decir, no consideraba, como tantos otros judíos alemanes, considerar la posibilidad que tenían ellos, que en ese momento se les estaba planteando, que era emigrar hacia Palestina. Entonces, él, como tantos otros judíos alemanes más que se consideraban alemanes, no que eran algo, digamos, que estaban exceptos de su ciudadanía alemana. Bueno, luchó durante un largo tiempo, hasta incluso cuando le quisieron sacar sus propiedades y sus cosas, con respecto a lo que fue algo que prácticamente nadie habla, que fue Javara, que fue el acuerdo entre el nacionalsocialismo y digamos, el sionismo, que tenía los mismos fines. Y bueno, entonces el Lothar decide sacar sus propiedades, sus bienes a otro país, y bueno, en el 35 es arrestado por la Gestapo, con estos comprobantes de pasar sus divisas a otros países, y bueno, fue trasladado a Dachau, un campo de concentración de, digamos, opositores al rey. Y bueno, hasta el 36 estuvo ahí en Dachau, y después logra negociar su salida de campo, cediendo todas sus propiedades, con obviamente el propósito de que se vayan del país, como tantos otros judíos alemanes más. Ya obviamente ya en el 35, con las leyes de Nuremberg, ya era imposible quedarse en Alemania, así que bueno, parte hacia Holanda, y bueno, ahí es donde se casa con su señora Martha Wallmann, y bueno, parten a Sudamérica, digamos, con destino a Paraguay, en el barco vapor Alsina, y bueno, obviamente por esas cosas del destino deciden bajar en Uruguay. Bajan en Uruguay como queda marcado en los documentos, con Ernesto Kroch, en Montevideo, un referente de lo que fue antifascismo y comunismo. Y bueno, él vive un tiempo en Montevideo y después se traslada a Rosario, donde nace su única hija Silvia, y bueno, alrededor del 43 ya se radica él en Olivos, y bueno, ahí vive durante unos cuantos años hasta 1954, donde hubo un largo recorrido ahí entre el peronismo, donde hubo, bueno, varias cosas más. Así que, bueno, es un poco eso la periplegia o el derrotero de Lothar Hermann para llegar hasta acá. Lothar, en ese paso por el campo de concentración de Dachau, casi pierde totalmente la vista y perdió mucha de su familia en los campos de concentración también, ¿no? Sí, él a raíz de los golpes pierde un ojo, digamos, y bueno, sí, con los años pierde la vista. Sí, gran parte de sus padres y gran parte de sus hermanos fallecieron todos en los campos de exterminio. Sí. Y en esa vida en Olivos, en el Gran Buenos Aires, en el año 50, coincide también con que llega este personaje que se hacía llamar Ricardo Klement, que era nada más y nada menos que como decíamos, el diseñador de la solución final. Y cómo es aquel descubrimiento que hace Lothar de que esta persona no era Ricardo Klement, sino que realmente era Adolf Eichmann. La realidad es que, bueno, Ricardo Klement fue el nombre que utilizó para ingresar al país, pero la verdad es que
en Olivos, como en tantos lugares más, los nazis no ocultaban su identidad. Todo el mundo sabía quiénes eran, entre ellos se reunían, creo que todo el mundo lo sabe. Bueno, lamentablemente para los historiadores no es tenido en cuenta, tampoco en los libros queda reflejado, lo presentan como una búsqueda o como algo que los nazis estaban ocultos en Argentina. La realidad es que los nazis no estaban ocultos, estaban cumpliendo su servicio y vivían impunemente, la realidad es esa. Bueno, y en esas cosas que pasan por ahí, la hija de don Lothar es quien toma contacto con uno de los hijos de Eichmann, y ahí cuando empieza Lothar a darse cuenta, a pesar de su ceguera, Claro. de quién era el padre del amigo de su hija, ¿no? Claro, sí. Se conocen los chicos, se conoce Silvia, ella se encontraba con un grupo de amigas en el cine York mirando ciclos de cine alemán, y estaban los hijos de Eichmann también. Y bueno, sí, se conocen ahí los chicos de barrio, vecinos, y con los días Silvia los va a invitar a uno de esos asaltos que se hacían antiguamente en los garajes, y golpea la puerta de la casa de Klaus, y bueno, la atiende un señor, un hombre mayor, y Silvia le pregunta por los chicos, por Klaus y los hermanos, y le dice este señor que no se encuentra. ¿Y usted quién es?, le dijo Silvia, y yo soy su papá, Adolf Eichmann. Es decir, este señor, este personaje nunca ocultó su identidad. Así fue que se conocieron, y ahí comienzan las primeras denuncias a la DAIA y a la Embajada de Israel en 1954. Acá empieza una parte interesante de la historia, porque quienes somos afectos a leer muchas veces hemos visto que se han nombrado durante mucho tiempo como denunciante de Eichmann a Simon Wiesenthal y su equipo desde Europa, Sí. y no figuró, digamos, en la historia oficial durante mucho tiempo la figura de Lothar, ¿no? Empezamos a encontrar como dos versiones de lo que fue la historia oficial de la historia que realmente sucedió. Claro, bueno, el tema es que la primera ministra Golda Meir reconoce la labor de Lothar en 1972, y bueno, después Lothar se enferma, fallece en el 74, y no hubo familia quien digamos siga con la causa, digamos, y bueno, fue así que Simón Wiesenthal se quedó con todos los honores de Lothar, porque sí. Wiesenthal nunca vino a Argentina, es decir, no conoce nada, no conoció lo que pasó realmente. Creo que digamos lo importante acá es que, bueno, si en 1972, después de un recorrido que nosotros lo fuimos viendo, investigando con cartas y esto, hubo un reconocimiento oficial. En 1974 sale el libro La calle Garibaldi, y que fue, obviamente, y hasta hoy en día sigue siendo base, digamos, histórica, no documentada, sino basada en un relato, porque Isel Harel jamás liberó ningún expediente, ni tampoco el Mossad afirmó los dichos de Isel Harel, tampoco los de Peter Malkin, tampoco los de, incluso hoy en día en la realidad hemos visto noticias, por ejemplo, que el Estado de Israel liberó imágenes con respecto de lo que pasó en la operación del 60, donde Eichmann se lo ve con unos anteojos, ya esas imágenes son viejas, incluso muestra un maletín con un agujerito que supuestamente de ahí se les tomaron las primeras imágenes, y ese maletín y todo eso fue algo, digamos, armado por el vocero presidencial en ese momento de David Ben-Gurion, que se llamaba Moshe Perman, que escribió un libro, porque simultáneamente Simón Wiesenthal había escrito un libro. En el comienzo de toda esta operación, Simón Wiesenthal fue presentado como la persona que había brindado la posibilidad de atrapar a Eichmann. El tema es que Simón Wiesenthal tomó demasiado protagonismo en su literatura, y obviamente era un superhéroe, y con su libro Yo casé a Eichmann de 1961, y el Estado de Israel no estaba muy conforme con eso, entonces le encarga
a Moshe Perman que escriba también un libro avalado por el Estado de Israel, también el mismo año, es decir, dos historias diferentes el mismo año. Lo interesante de todo esto es que Moshe Perman menciona que Adolf Eichmann trabajaba en Mercedes-Benz, una empresa que estaba situada en Coronel Suárez. Ese dato no es algo menor, porque en realidad lo que estaba ahí dejando claro con ese libro es que el lugar Coronel Suárez estaba circulando por los pasillos de Tel Aviv. Es decir, la información de Lothar Hermann era sumamente importante y el lugar Coronel Suárez no dejaba de serlo. Entonces ahí es donde empieza un poco lo que Simon Wiesenthal toma como algo propio, que su captura, su personaje, y que incluso se ha armado una ONG, digamos a mediados de los 70, fundada por el rabino Heir, que obviamente tiene como base fundamental la búsqueda de nazis que hubo por el mundo por Simon Wiesenthal y bueno, tantos más altos jerarcas nazis. Y bueno, la realidad, si lo vemos objetivamente e inteligentemente y digamos en el rol de investigador serio, nos damos cuenta de que los verdaderos criminales nazis estaban en el poder en ese momento en el gobierno de Konrad Adenauer, es decir, Hank Lobke, que era uno de los asesores de las leyes raciales de Nuremberg, la base legal de la persecución de los judíos, era el asesor de Konrad Adenauer, y así un montón más. Es decir, la realidad incluso fue mencionado en el juicio contra Eichmann, Hank Lobke, Leopoldo Goldmilstein, que en ese momento era un alto CEO de Coca-Cola, como uno de los propulsores de la inmigración de los judíos europeos hacia Palestina. Creo que hay muchas cosas por ver y bueno, en este caso Simon Wiesenthal solamente fue una estrellita de cine a sueldo tanto del Mossad como de la CIA. Eso es un poco... Llama la atención que ya habían pasado 15 años del fin de la guerra y que fueron pocos los nazis que realmente se ocupó Alemania y el mismo Israel, está bien que Israel nació mucho después, ¿no? En la década del 50 ya, que era, pero fueron pocos los que llegaron a los tribunales después de Nuremberg, ¿no? Y cuando uno, como ustedes bien dicen, analiza lo que pasó en Argentina, en el caso de Bariloche no estaban a más de 2 cuadras de la embajada alemana, con lo cual queda mucho interrogante con si realmente había intención de atraparlos o llevarlos a juicio o no. Y por otro lado también hay un tema que tal vez ustedes me gustaría que me den qué opinan respecto a cuál es la visión que uno tiene de la comunidad judía, que uno siempre lo toma como una visión unificada respecto a que todos estaban deseosos de capturar a quien habían generado el desastre que fue el Holocausto, de alguna forma hacer justicia por tanto sufrimiento, por tanta muerte, o realmente dentro de la misma comunidad había como dos bandos, algunas Israel que estaba armando una planta nuclear en ese momento que venía de la misma Alemania, y por otro lado otros grupos radicalizados que habían sufrido en carne propia el Holocausto y buscaban justicia sí o sí. Sí, en ese punto es muy interesante lo que decís. Partamos de una base, es decir, los judíos que le llegaron acá a Argentina, básicamente lo que trataban de, digamos, no querían ni siquiera mencionar sobre el tema Holocausto, todo lo vivido. Es más, entre ellos había códigos de silencio, entre ellos se casaban para no hablar sobre el tema, como tantas cosas más, era un tema tabú. Después con respecto a lo que fue la búsqueda de criminales nazis acá o la presencia de nazis, y era un gran problema. Había acá, ¿cómo explicarlo? Un cierto miedo, y ese miedo también era infundado, porque acá no hubo un apoyo a los sobrevivientes
en el sentido de que los trataban de proteger, sino que dejaban en evidencia de que había una persecución hacia los sobrevivientes del Holocausto, que la única alternativa que tenían viviendo acá en Argentina era emigrar a Palestina, o ya en ese momento ya era Israel en el Estado. Siempre creo que el pueblo judío vio a Israel como un puerto de seguridad y bueno, creo que ese es el objetivo que tenían. Y obviamente hay cosas que no se cuentan. Por ejemplo, creo que la historia de Lothar Hermann deja muy claro que él hace sus primeras denuncias en 1954 y ya en 1954 el Estado de Israel, tanto como con el Estado de Alemania Federal, estaban llevando a cabo un acuerdo, claims, que era el pago por los bienes de los judíos expropiados por los nazis. Se hizo en 2 tandas, que una fue en 1952 y otra en 1954. La de 52 estuvo acá, incluso vino Ariel Tartakover a trabajar digamos, codo a codo con la DAIA, que obviamente las organizaciones fueron las que llevaron adelante los cobros y la administración de esos pagos. Obviamente que hubo demasiada repercusión con respecto a cómo fueron administrados. Y en 1954 también vuelve el Estado alemán a pagar por esos bienes, pero una de las condiciones que había con respecto a ese pago era que no se hable nunca más del nazismo. Este aquí que bueno, en el 54 Lothar comienza divulgando y denunciando sobre el paradero de nazis, en este caso Adolf Eichmann, y bueno, obviamente era un gran problema. Es decir, si yo por un lado acuerdo que no hablamos más sobre el tema, si me aparece una persona y empieza a denunciar por todos lados que está Eichmann, iba a ser un problema. Así que eso es un poco lo que estaba sucediendo en ese momento con respecto a las organizaciones, porque si vamos al caso, digamos, las personas que sobrevivieron al Holocausto eran personas atormentadas, y la realidad es que todo eso estaba a cargo de organizaciones. El problema son las organizaciones. Bueno, pasaron 60 años y qué bueno que podemos recordar estas historias y que en lugares que parecen tan lejanos en realidad están tan cercanos, ¿no? Porque está acá cerquita de Regueira, Coronel Suárez, está sepultado Lothar Hermann, quien permitió cerrar de alguna manera la historia de Adolf Eichmann, quien vino con total impunidad en los 50, que creía que acá iba a tener una vida totalmente placentera, como tuvieron muchos otros nazis a través de esos días. Y bueno, Lothar fue justamente quien puso de alguna manera justicia, ¿no? Después de tanto reclamarle a Israel, reclamarle a Alemania también, ¿no? A Bauer, que era el fiscal general de Alemania, termina con este secuestro, que en realidad después están los reclamos de Argentina, el gobierno de Frondizi, estamos hablando, que teóricamente o oficialmente no hubo autorización del gobierno argentino para que se haga ningún tipo de operación, pero termina con el secuestro de Eichmann, su traslado a Israel y con la muerte de Eichmann, ¿no? Que sus cenizas fueron distribuidas después que se ahorcó, que fue ahorcado, fue cremado, y sus cenizas se tiraron sobre el Mediterráneo para que no queden en tierra firme, digamos, ¿no? Ese es más o menos el fin de la historia de Eichmann. Sí, tal vez es la que el mundo cruzó durante muchos años. En realidad, lo importante de todo esto es el revisionismo y es buscar y tratar de investigar un poco más, porque hay historias que no cierran. Hay cosas que no van. Nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, a Silvia, la hija de Lothar, le inventaron un romance y la búsqueda de nazis, y todas esas cosas son disparadores en los cuales a uno lo hace pensar qué tan lejano está de que el secuestro de Eichmann haya sido mentira. Y la realidad es que no está tan lejano. Y bueno, hay ciertas cosas que nosotros fuimos encontrando con el correr del tiempo y que nos ha dejado documentos desclasificados para nosotros como familia, ¿no? Tanto de Israel, tanto de los documentos secretos de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la época y demás, ¿no? Sí, hay cosas que por ahí son pequeños detalles que estuvimos viendo, como por ejemplo una de las personas que nos ayudó a nosotros, que ya venía con una línea de investigación crítica a todo esto, que era Gaby Weber,
Nos hemos encontrado con, por ejemplo, con la ficha técnica del avión El Al, que no tenía la autonomía para hacer el recorrido que tenía, es decir, ese avión se hubiese caído al mar, no había dudas. Es decir, ahí hubo otra cosa, y también acceder a los expedientes, por ejemplo, el de Vera Eichmann, donde está muy claro la lista de pasajeros del avión El Al. Es decir, no había que ser muy un sabueso investigador para buscar ese tipo de documentos. Es decir, en el avión El Al quedaba muy claro en la lista de tripulación de que no había ninguna posibilidad de que Eichmann haya viajado y haya salido desde Ezeiza. Y por otro lado también nos hemos encontrado con historias como por ejemplo en libros y todo, de que Eichmann viajaba en colectivo, viajaba hasta González Catán, y de González Catán se tomaba un tren y después un colectivo que viajaba con chicos, y que tantas historias más, y en realidad solamente era buscar en un expediente y fijarse que Adolf Eichmann tomaba un charter que lo proveía la empresa Mercedes-Benz, que lo tomaba desde la puerta de adentro de la fábrica hasta Avenida Cabildo y General Paz. De ahí tomaba un colectivo y viajaba hasta su casa en la calle Chacabuco, en Olivos, Florida. Y él vivió ahí hasta fines de febrero de 1960, después obviamente con todos los problemas que había con respecto a las denuncias sobre el paradero de Eichmann decidió recluirse en otro lugar, que en este caso fue lo de Bancalari, pero él vivió hasta fines de febrero del 60 en la calle Chacabuco. Él no es que era una persona que vivía en un terreno baldío, en una casita precaria como lo mencionaba, no. A ver, partamos de una base que la gran mayoría de los nazis en 1960 prescribían todos sus crímenes por lesa humanidad. Es decir, ellos estaban esperando que se cumpla 1960 para volver a su Alemania y formar parte, como tanto de sus colegas y sus amigos, compañeros, en el gobierno alemán. Así que bueno, todo lo que impulsó Lothar Hermann con sus denuncias y sus cosas fue generarle un gran problema no solo al Estado de Israel, sino al gobierno alemán y a todos los nazis. Bueno, Ariel, Lilian, yo les agradezco profundamente este tiempo y felicitarlos por esta labor que están haciendo de alguna forma ese revisionismo histórico y de volver a poner arriba de la mesa estas historias olvidadas, ¿no? Esa tumba de Lothar que estuvo durante mucho tiempo sin valorar, bueno, hoy la gente de Suárez sabe que allí descansan los restos de una persona que fue sumamente importante para impartir algún grado de justicia de lo que fue el Holocausto y bueno, y hoy por hoy es muy bueno que se le hagan homenaje y que se lo recuerde, ¿no? Sí, seguro. Sin duda, Sí. Creo que lo que nosotros apuntamos es a generar conciencia con respecto a todo esto y el compromiso con la historia, el compromiso con una sociedad mejor, más clara, y bueno. El compromiso en la investigación. Nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena y bueno, como siempre estamos abiertos a las consultas y a todo lo que surja, dudas. Creo que, bueno, si podemos lograr generar dudas es un primer paso muy importante para poder llegar a la verdad o creer que algo de verdad tenemos. Así que, bueno, es un poco... Sí, es un poco la idea. Tenemos un Facebook también, un Instagram, así que nos pueden consultar, nos pueden mandar mensajes, pueden agregar la página. Ahí vamos colgando, digamos, mucha información. Pasanos la dirección de Facebook, por favor, si la gente nos está escuchando. Bueno, me pueden buscar en Facebook como Lothar Hermann, la persona que descubrió a Eichmann en Argentina, y por Instagram puede ser arroba Lothar Hermann familia, FLIA. Y ahí Lothar Hermann Argentina. Bueno, Ariel, Liliana, les mando un abrazo grande, muchas gracias por este tiempo y bueno, un gusto que poder hablar con ustedes y que la gente de Regueira Pueyrredón pueda escuchar estas historias olvidadas y que es bueno tener presente. Con mucho gusto, y estamos a disposición y cuando muchas quieran. Gracias a vos. Y saludos a toda la gente de Rivera. De Regueira y todo el mundo. De Regueira, sí.